Bienvenidos a este resumen con lo más relevante generado en el Congreso de la Unión en esta semana, durante la cual quedó avalada por el Congreso la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2016. Presentan modificaciones al impuesto sobre la renta, al impuesto especial a la producción y servicios y el Código Fiscal de la Federación. También esta semana compareció la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, con motivo de la glosa al tercer informe de gobierno. La Cámara de Diputados avaló acuerdos de la Junta de Coordinación Política para solicitar que se liberen recursos del Fonden a estados azotados por el huracán Patricia. En el Senado de la República se analizaron los retos del gobierno federal sobre infraestructura educativa para generar escuelas de calidad. Quédese con nosotros, comenzamos. En la jornada legislativa del miércoles 28 de octubre, en el Senado se aprobaron, con modificaciones, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos para el ejercicio 2016 enviadas por la Cámara de Diputados. Por la tarde, los proyectos de decreto fueron discutidos y aprobados en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudio Legislativo Segunda, y en el Pleno desde la noche hasta las primeras horas del jueves 29. A las 5 de la tarde, las comisiones del Senado de la República correspondientes iniciaron la discusión de las minutas que forman parte del paquete económico 2016, entre ellas la miscelánea fiscal y la ley de ingresos de la Federación. El presidente de la Comisión de Hacienda detalló que la Cámara Alta proponía realizar cambios a los proyectos, entre ellos elevar de 200 a 250 mil pesos el monto para integrarse al régimen de incorporación fiscal, así como modificaciones en el ámbito de deducciones personales y deducción por incapacidad. En donde las bebidas saborizadas, para este caso, se elimina la adición aprobada para reducir en un 50% la cuota para determinadas bebidas azucaradas, y en este mismo ordenamiento, en el transitorio del artículo número 5, se fijan parámetros de la banda de gasolina y diésel. Los cambios a la ley de impuesto especial a productos y servicios fueron los que generaron mayor debate entre los integrantes de la comisión. En el dictamen para la ley del impuesto especial de sobreproducción y servicios para gasolinas sube a 4.16. Eso se llama aquí, en China y en cualquier parte, aumento de impuestos. Entonces necesitamos, para corregir bien, regresar al impuesto de 2.50. Lo que tenemos que entender primero, qué es lo que está cambiando. A ver, no se trata de un nuevo impuesto, se trata del mismo. Lo que cambia es el método para el cálculo de este impuesto. En lo que respecta al impuesto del refresco, por supuesto que en el PRI seguiremos sosteniendo la necesidad de ir teniendo mecanismos que permitan combatir una de las enfermedades más importantes del país, como es la obesidad, y en ese sentido estamos a favor de replantear. Finalmente, sin discusión y con 13 votos a favor y 2 en contra por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y con 4 sufragios a favor y 1 en contra por la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, quedó avalada en lo general el proyecto de la Ley de Ingresos 2016. En tanto, el Pleno del Senado dio inicio a su sesión ordinaria el 28 de octubre a media tarde. En la primera parte de sus trabajos se recibieron comunicaciones y se presentaron diversas iniciativas, las cuales se turnaron a comisiones. Posteriormente se decretó un receso, mismo que se levantó a las 8:30 de la noche para iniciar la discusión de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. El presidente de la mesa directiva informó al Pleno la recepción del dictamen de la Comisión de Hacienda. Se les dispensó la primera lectura e inició la discusión de inmediato. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público subió a tribuna para fundamentar el dictamen de la miscelánea fiscal en lo relativo al dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Dijo que este tiene el objetivo de cobrar nuevos derechos y derogar algunos que ya no se prestan por la eliminación de dichos servicios en las leyes secundarias y reformas como la energética y de telecomunicaciones. Incorporación de nuevos derechos por los permisos para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural que otorga la Secretaría de Energía, así como la reestructuración de diversos cobros de los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluyendo nuevos trámites sobre el espectro radioeléctrico. Antes de proceder con la discusión, los senadores Dolores Padierna y Manuel Bartlett Díaz del PRD y del Partido del Trabajo, respectivamente,
presentaron sus votos particulares sobre la Ley Federal de Derechos y en general sobre el paquete económico completo. Posteriormente se abrió la discusión en lo general, donde el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática se pronunciaron en contra. El gobierno ha perdido el control de la deuda pública. Al inicio de la actual administración, estimó que para 2016 esta representaría el 36% del PIB y hoy reconoce que llegaremos al 48% del PIB. En la administración federal pasada la elevó en 8 puntos porcentuales del PIB. Es un paquete que promueve el endeudamiento sin crecimiento y no es un paquete económico que nos prepare para lo que va a enfrentar nuestra economía el año siguiente. Los incentivos que se proponen en este paquete para detonar la inversión privada me parece que son claramente insuficientes. Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y el PRD presentaron reservas a diversas disposiciones de este proyecto alusivo a la Ley de Derechos. Todas las propuestas fueron rechazadas por la Asamblea. Pidiendo un pago de 125,000. Aumentarles el pago de derechos a estos empresarios debería de ser exigible al tiempo que se tenga que revisar a fondo lo que ocurrió con esta privatización y revisar el dinero de los trabajadores ferrocarrileros. Propongo a todos ustedes, y es muy concreto, que mantengamos los derechos a razón de lo que establece la ley vigente, la Ley Federal de Derechos vigente, de 20 centavos por megahertz por habitante, hasta en tanto no nos presenten un estudio que justifique una caída tan drástica como la que aquí se plantea. Tras la discusión en lo particular, el Pleno del Senado aprobó con 83 votos a favor y 27 en contra el dictamen por el cual se modifican las disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se remite al Ejecutivo para los efectos del artículo 72 constitucional. Otro documento sometido a discusión fue el dictamen por el cual se adiciona el artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho documento propone establecer un mecanismo para utilizar el 70% de los remanentes del Banco de México en el pago de la deuda pública. Legisladores de los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PT presentaron votos particulares y diferentes propuestas para modificar el proyecto, los cuales fueron rechazados en su totalidad. En específico, se faculta a que sus excedentes financien el nivel de deuda o déficit de un gobierno que se endeuda no para crecer o invertir, sino para despilfarrar. En lugar de destinarlo a la amortización de deuda, lo destinemos a programas y proyectos de inversión en educación y salud. Que estos recursos extraordinarios vayan a donde tenemos necesidades extraordinarias, que es nuestro sistema de salud. Presento una reserva para modificar el artículo 19 bis del dictamen correspondiente al proyecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, solo destine 50% de los ingresos. La reducción del impuesto a las bebidas azucaradas, el fondo de aportaciones múltiples, las sanciones a los contribuyentes que no presenten declaración informativa y el movimiento del precio de las gasolinas fueron los temas principales durante el debate en lo general a favor y en contra del dictamen, donde participaron senadores del PRD, PAN, PRI, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Injustos límites a las deducciones personales. También pretende imponer multas a los contribuyentes por faltas sencillas y omite el derecho de informar e invitar a los ciudadanos a cumplir sus obligaciones fiscales. Toma en cuenta una demanda legítima de la ciudadanía, en el sentido de que el régimen tributario de nuestro país no requiere de más impuestos, sino de medidas fiscales que garanticen la solvencia del Estado y la simplificación administrativa. No tratemos de engañar a la gente.
La ley contempla que el límite superior de la banda será regido por la tasa de inflación y tan solo esto último, habrá de garantizar un aumento en el precio del litro de la gasolina para el próximo año. Las medidas que la colegisladora nos han propuesto en lo general y las propias modificaciones que nosotros hemos propuesto en las comisiones, sin duda tienen una constante. Se trata de responsabilidad en las decisiones, de tener objetividad en el planteamiento y también de mejorar las condiciones de los ciudadanos. Posterior a la discusión en lo particular, en la cual no se aceptó ninguna de las reservas presentadas, se procedió a la votación nominal. Con 81 votos a favor y 22 en contra se avalaron los artículos reservados en los términos del dictamen relativos a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El documento se remitió a la Cámara de Diputados con modificaciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados. Cerca de las 3 de la mañana del 29 de octubre inició la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y luego de una discusión de poco más de 2 horas, el Pleno avaló la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Veamos cómo se desarrolló el debate legislativo. El último dictamen a discusión fue el de la Ley de Ingresos, donde solamente se registraron oradores del Partido del Trabajo, del PAN y del PRD en contra de la minuta, utilizando como argumento la falta de austeridad gubernamental, el aumento de la deuda y el estancamiento de la economía, entre otros razonamientos. No está ligada a lo que demanda la sociedad, no favorece activamente el crecimiento económico, ni fortalece las finanzas públicas, tampoco se rige bajo los principios de equilibrio presupuestario, transparencia y rendición de cuentas. Voy a votar en contra porque se sigue castigando también a los baja californianos al mantener el IVA en el 16% en la frontera. Voy a votar en contra porque el trato fiscal que se sigue dando a las escuelas privadas es como si estas fueran empresas y no asociaciones civiles sin fines de lucro. Tenemos que dejar de intentar mejoras en un sistema fiscal inexistente, porque lo que realmente tenemos es un sistema de cuentas anuales que no permite establecer políticas sustantivas ni programas a largo plazo, solo programas clientelares que en el mejor de los casos duran 1 o 2 sexenios. Posteriormente, el dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones. Al concluir la discusión en lo particular, de la cual no se aceptó ninguna reserva, el Pleno de la Cámara de Senadores avaló con 73 votos a favor y 17 en contra el dictamen por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación. Finalmente, y tras una sesión de casi 9 horas, la mesa directiva del Senado devolvió el dictamen a la colegisladora con modificaciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Vamos a un corte, después del cual veremos cómo fue avalada la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal para 2016, pero en la Cámara de Diputados. Quédese con nosotros, continuamos. Veremos cómo fue avalada la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal para 2016 en la Cámara de Diputados. Quédese con nosotros.